donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí. Ay, de verdad, iglesia, que a mí me encanta adorar, me llena, no sé, y ni quisiera bajarle a la adoración, pero bueno, tenemos que, ¿verdad?, entrar al aire y damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que traiga una palabra que establezca nuestras vidas a través de su entendimiento, a través de su sabiduría, una palabra que nosotros podamos comprender para establecerla en nosotros, para seguir adelante siendo guiadas, siendo conducidos, guiados y conducidos a través de su Espíritu Santo para lo nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas, para lo que Dios quiere renovarnos, ¿verdad?, a través de su palabra. Pero para esto necesitamos nosotros un oído primeramente. La palabra nos habla que no seamos solo oidores, ¿verdad? O sea, que la palabra que recibamos la tenemos que poner en práctica. Entonces nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener un oído, ¿verdad?, sujeto a su Espíritu Santo. Por medio de Él escuchamos, recibimos lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas y por medio de eso lo aplicamos, lo establecemos, ¿verdad? Por eso siempre te digo que es bien importante estar recibiendo la palabra que Dios quiere traer para guiarnos y que también nosotros le obedezcamos, porque muchas veces Él habla, Él establece su palabra, Él nos dirige y somos nosotros los que nos negamos a caminar en esos caminos, a caminar en esos propósitos. Pero yo sé que hoy vengo a hablarle a gente que sí se ha determinado seguir adelante, a gente que quiere tomar el compromiso, ¿verdad? De que quizá dices, bueno, no estoy en una iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero acercarme a Dios y vamos por buen camino, porque todos empezamos, ¿verdad?, de cierta manera. Lo importante es que en tu corazón ya se empezó a, por decir, a incomodarlo, de que tú quieres recibir la palabra, de que tú quieres conocer a Dios, de que tú te quieres acercar a Dios y Dios va haciendo el resto, ¿verdad? Por eso yo sé que en mi corazón venimos a hablarle a gente que quiere tomar el compromiso, que quiere seguir adelante, que quiere escuchar algo que Dios quiera hablar a su vida, ¿verdad? Y le damos la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar a través de estas plataformas y a través de su Espíritu Santo ministrando tu vida, dándote una palabra que espero que tú entiendas, ¿verdad? Y que yo también comprenda, porque a veces nosotros pues no entendemos. La sabiduría de Dios es algo tremendo y no entendemos, pero Dios siempre nos habla de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para recibirla y ponerla por práctica, porque el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces por eso Él trae su palabra, ¿verdad? Y te repito, damos gracias a Dios a la vida de las personas que se conectan, a Ana, a Gaby, a Destiny, a tía Olga, Dios bendiga su vida, a Erika, Eric, damos gracias a Dios y espero que esta palabra sea de bendición a su vida, juntamente con la que se ha dado. Mira, Dios la bendiga, tía, y la que se va a continuar dando, ¿verdad? Que siempre le pedimos al Espíritu Santo que Él sea, ¿verdad?, el que hable, el que tome control, ¿verdad? Vemos muchas cosas y yo ahorita, antes de entrar, te digo, yo estaba adorando. A mí me encanta adorar. Si vieras lo que le doy la honra y gloria al Señor, solamente a Él, lo que yo batallé para salir de ese lugar de adoración, para empezar a predicar, para empezar a levantar la iglesia. Yo le decía, no me saques, yo quiero estar aquí. Y antes de entrar a la transmisión, yo tenía la adoración y yo le decía, yo quiero seguir adorándote, yo no quiero transmitir. Pero bueno, Dios nos dice su palabra, Él nos manda a hacer a veces lo que no queremos. Sí me gusta, no me malinterpretes.
sí me gusta, Dios me ha enseñado a seguir adelante, pero, ¿verdad? Hay veces que digo, ay Señor, pues ayúdame, ¿verdad? Entonces mira, hoy vamos a hablar, para no confundirte, porque a veces ni yo me entiendo, vamos a hablar una palabra que yo creo que si Dios lo permite en lo que dure la enseñanza, te voy a dar una palabra que Dios nos daba en la iglesia, pero llegando de ese día, Él me da la continuación de esa palabra. Entonces, cuando me da la continuación, yo veo que Él me dio la palabra que dimos en la iglesia que se llama rompiendo lo establecido, y luego me dio la continuación que yo le llamo Dios te bendiga Roma y Dios la bendiga hermana Juanita. Fíjate muy bien, ya vamos a entrar a la palabra. Él me da una palabra que se llama rompiendo lo establecido, en lo cual yo creo que fuimos bendecidos a través de esta palabra en la iglesia. Mi vida fue bendecida a través de ella. Entonces yo llego de la iglesia después de soltar esa palabra rompiendo lo establecido, y Él me da como la continuación de esa enseñanza que se llama estableciendo lo establecido. Entonces, cuando ya me toca dar la enseñanza aquí mediante esta plataforma, como que me la sincroniza, y de las dos me hace una, que es de lo que vamos a hablar en esta noche. El título que yo te ponía, rompiendo lo establecido y estableciendo lo establecido, ¿verdad? Y espero no confundirte, no es un trabalenguas. Ahorita tú vas a entender el por qué. Pero vamos a hablar de esas dos partes que tienen que ocurrir en nuestra vida y que nosotros lo tenemos que provocar. Mira, yo quiero que tú entiendas en el nombre de Cristo Jesús que hay cosas que el Eterno va a permitir que pasen en nuestra vida por su soberanía. O sea, hay cosas que tú no vas a tener que hacer absolutamente nada, solamente creer y confiar en el Señor, y Él lo va a hacer. Solamente eso. Y Él va a hacer que todo lo que su palabra habló se establezca, ¿verdad que sí? Pero hay otras situaciones donde tú y yo vamos a tener que provocar que las cosas que Dios quiere en nuestras vidas sucedan. Que lo que Dios quiere en mi vida suceda, y yo lo tengo que provocar, yo tengo que guerrear, yo tengo que luchar por esas situaciones, por esas bendiciones, por esa palabra cumplida, ¿verdad? Ahora yo ministraba a una persona y le decía lo importante que es orar con entendimiento y lo importante que es orar con propósito, como yo te lo he dicho a través de estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque si yo no oro de acuerdo al propósito de Dios, si yo no oro con entendimiento revelado por el Espíritu Santo, revelado por el Señor, ¿verdad? Yo no digo que esas oraciones estén mal, pero fíjate muy bien, yo te estoy hablando de ser efectivos en el reino de los cielos, de ser efectivos en el ámbito espiritual. Y de eso se trata esta enseñanza, pero voy a comenzar con eso para que tú me entiendas, ¿verdad? Entonces, mira, yo te digo de ser efectivos. ¿Por qué? Porque mira, cuando vamos a una oración de guerra, en una oración de guerra te estoy diciendo, vas a pelear, vas a combatir al enemigo, ¿verdad que sí? Vas a combatir al que te está haciendo la guerra, la situación que te está haciendo la guerra, o al que está provocando esa guerra. Tú lo vas a combatir, tú lo vas a detener, tú vas a parar el ataque, y aparte de eso tú lo vas a hacer retroceder, tú lo vas a echar fuera, y luego tú vas a establecer el reino de Dios. Y por eso te digo, tenemos que ser efectivos. Tenemos que, a través del conocimiento de Dios, conocer esta área. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a la oración y tú vas con una pistola cargada. Ese es el ejemplo más común que yo doy, ¿verdad? Tú vas a la oración y es como ir con una pistola cargada. Entonces tú tienes cierta cantidad de balas, cierta cantidad de fuerza, cierta cantidad de fe, ¿verdad? Entonces esas son las balas, cierta cantidad de palabra, y empiezas en la oración, pero tú no oras con entendimiento, y tú no oras con propósito, tú no oras con revelación. Entonces, a través de la oración tú empiezas a tirar esas balas, pero tú no tienes claro el objetivo de lo que tú vas a derribar, o de lo que tú tienes que derribar, o con qué es lo que realmente tú estás luchando. Y tú empiezas a tirar esas balas, a malgastar esas balas, y cuando realmente se presenta el objetivo, tú ya te terminaste el parque, tú ya te terminaste la fuerza, tú ya no quieres seguir adelante. ¿Por qué? Porque estuviste malgastando
esas balas. Entonces, cuando tú oras con propósito, cuando tú oras con entendimiento, cuando tú le dices, Espíritu Santo, guíame a través de esta oración para yo orar de acuerdo a los planes y la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a tomar control de tu boca, va a empezar a tomar control de la atmósfera espiritual, de tus sentidos espirituales, para que tú empieces a percibir en el Espíritu. Por eso dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y toda la iglesia tiene necesidad de aprender esto. Todo creyente tiene necesidad de aprender esto. ¿Por qué? Porque vas a la oración, a una oración de guerra, y vas cargada, ¿verdad?, con las armas espirituales, y el Espíritu Santo empieza a tomar control, como te decía yo ahorita, de tus sentidos espirituales, y tú empiezas a percibir en el Espíritu. Y cuando empiezas, porque esta es nuestra pistola, esta es nuestra arma de guerra, dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Con mi boca yo establezco lo que va a suceder en la tierra. Con mi boca y mi declaración y mi oración yo revelo y bajo los diseños de la tierra. ¿Por qué? Porque es algo que Dios me entregó, ¿verdad? Por su infinita gracia y misericordia. Y dice que por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas. Entonces Dios toma control de mi boca, el Espíritu Santo toma control de mi boca, y yo empiezo a accionar esas balas, empiezo a tirar, la palabra también llama las saetas bruñidas, empiezo a contraatacar, empiezo a atacar. Pero fíjate muy bien, como ya percibí por medio del Espíritu, sé muy bien cuál es el objetivo que voy a atacar, y empiezo a derribar a través de la enseñanza que Él me está dando, a través de la revelación. Por eso es necesario que enseñemos al pueblo a guerrear a través del Espíritu Santo. Porque mira, te voy a decir algo con temor y temblor del Señor, pero algo que me reveló el Señor y que está pasando porque Él lo dijo. Ahorita la gente tiene mucho conocimiento de la palabra, y no está mal tener conocimiento de la palabra. Pero ahorita nosotros lo que necesitamos, aparte del conocimiento de la palabra, es la revelación del Espíritu Santo. Y es algo que se gana a través de nuestras rodillas, a través de la oración, a través de la relación y a través de pasar tiempo con Él. Si el conocimiento de la palabra, tú vas a un instituto bíblico, y yo no estoy en contra de ellos, pero tú vas teniendo conocimiento, tú esto y esto y esto. Pero por medio de la revelación es cuando tú te vuelves efectiva y haces efectiva esa palabra. Es cuando sale como dice la palabra en Isaías 49, como una saeta bruñida, y empieza a derribar lo que establecieron o lo que se paró en contra de nosotros, o lo que nos está haciendo la guerra, lo que tenemos que cortar, lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que derribar. O sea, tengo la palabra y tengo la revelación, y sé muy bien qué es lo que yo voy a atacar. Sé muy bien el punto a donde yo me voy a dirigir, y pum, pum, pum. Entonces así sale la palabra y se vuelve efectiva. Y yo soy una persona efectiva en el reino de los cielos, en la tierra y en el infierno. Me vuelvo efectiva en estos 3 territorios. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de la palabra, tengo revelación del Espíritu Santo, y el Señor está obrando por medio de mí. ¿Por qué te explico esto? Porque vamos a hablar de romper lo establecido. ¿Y qué es eso, pastora? Las maldiciones generacionales, las sentencias que lanzaron en contra de nosotros, las ligaduras. Mira, cuando yo te estoy hablando de romper lo establecido, te estoy hablando de romper ataduras. Las ataduras que no nos dejan avanzar en el camino de Dios. Las ataduras que nos mantienen cautivos, que nos mantienen presos, que nos mantienen, por decir, una atadura como la depresión, como un vicio, como una cárcel espiritual. Entonces vamos a romper toda atadura, toda ligadura,
todo decreto en contra de nosotros, toda maldición generacional que existe en nosotros, que fue heredada por nuestros ancestros. A veces traemos, no es que hayamos hecho algo malo, es una maldición que nos persigue porque nuestro abuelito, porque nuestro bisabuelo, dice la palabra que la maldad de ellos visitará hasta la 4ª generación. Entonces, una maldición generacional. Fíjate, vamos a romper, yo te di un ejemplo de todo esto, pero vamos a romper todo lo que Satanás declaró e hizo en contra de nosotros. Porque primero vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que entender que antes de ir a la guerra, y ahorita yo te voy a dar el ejemplo que el Señor nos daba ese día. Antes de ir a la guerra, antes de ir a desafiar, antes de ir a enfrentarnos, nosotros tenemos que romper todo esto y ser verdaderamente libres, teniendo el conocimiento de Dios y aplicando la palabra por medio de su Santo Espíritu. Por eso yo te dije, vamos a romper lo establecido, ¿verdad? Y vámonos en la palabra que Dios nos daba a través del libro de Salmos 138, versículo 8. Una declaración que Dios estableció sobre la vida de nosotros, ¿verdad? Porque de esa promesa que Dios nos hizo, vamos a empezar a arrancar todo para que ese propósito se cumpla a través de mi vida. Porque todos nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla a través de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a empezar, pastora? Vamos a empezar rompiendo. ¿Por qué? Porque esas situaciones nos van a atar o nos van a hacer regresar o nos van a anclar y no vamos a poder avanzar en el propósito. Entonces dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Fíjate muy bien, esta es una declaración que hizo el rey David. David en este versículo 8 empieza haciendo una declaración y él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, él está diciendo que él depende de Jehová. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros. No. Es Jehová el que va a cumplir su propósito en nosotros. Y luego empieza a hablar de la misericordia de Dios, que es para siempre, y le pide que no desampare la obra de sus manos, que en este caso somos nosotros. Entonces se tiene que cumplir un propósito a través de mi vida. Dios estableció algo en mi vida. Dios me asignó una tarea que yo tengo que cumplir en esta tierra para Él. Que quizá yo antes no lo entendía porque yo no tenía el conocimiento de Dios. Yo pensaba que yo había sido un accidente de mis papás. Yo, ¿verdad? Pensaba que era un hijo no deseado, que era una hija no deseada, ¿verdad? Yo pensé que esto no. Él nos creó con un propósito y con una asignación que cumplir en esta tierra. Y Él está esperando que tú te levantes a hacerlo, a cumplir con esa asignación. ¿Verdad? Todos tenemos diferentes asignaciones de parte de Dios, pero todos tenemos la misma asignación, que es revelar a Dios a través de nuestras vidas. Enseñarle al mundo el Dios de salvación que nos salvó a nosotros, que nos libertó a nosotros, que nos ayudó a nosotros, que nos mantuvo a nosotros, ¿verdad? En esas situaciones difíciles. Todos tenemos el propósito de hablar de este Dios maravilloso y de lo que ha hecho a través de nosotros, porque si no, dice la palabra que las piedras hablarán por nosotros. Y el libro de Daniel dice, conviene que yo declare las señales que Dios ha hecho en mi vida. O sea, tú tienes el compromiso de hablar lo que Dios ha hecho a través de ti. Tú tienes que decirle a la gente, tú tienes que decirle, mira, hay un Dios que liberta, mira, hay un Dios que sana. ¿Por qué? Porque me libertó a mí de tal atadura, porque me sanó a mí de tal enfermedad, porque me libró a mí de tal situación. Entonces Jehová quiere cumplir ese propósito en tu vida y en mi vida. Propósito que nosotros a veces pensamos que se perdió, porque nosotros nos desviamos. Yo soy una de las que yo nací con un propósito. Dice la palabra que desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Tuvo mi nombre en memoria. Isaías 49 lo dice. Tuvo mi nombre en memoria y me apartó
para sus propósitos, para el cumplimiento de su obra. Eso dice su palabra. Pero ¿qué pasa? Que yo nací fuera de ese propósito. Yo crecí lejos de ese propósito. ¿Por qué? Porque yo crecí sin estar buscando de Dios, sin tener conocimiento de Dios, sin estar en el evangelio. O sea, así nos pasa. Pero venimos a los caminos de Dios y me entero que yo tengo un propósito. Tengo conocimiento que Dios tiene un propósito en mí, que yo lo quiero cumplir. Porque yo te he hablado del agradecimiento, porque en agradecimiento a lo que Él hizo, yo ahora quiero cumplir ese propósito. Y es cuando Él empieza a revelarse a nuestras vidas. Y nosotros queremos cumplir ese propósito, pero ¿qué pasa? Que a consecuencia de habernos apartados, que a consecuencia de haber crecido fuera del conocimiento de Dios, que a consecuencia de haber estado allá, en nosotros ya hay ataduras, ya hay ligaduras, ya hay decretos en contra de nosotros, ya hay maldiciones generacionales. Y esas situaciones yo le decía a la iglesia, disculpe mi iglesia el ejemplo que yo le voy a dar, pero yo le decía a la iglesia, mira iglesia, esas situaciones es como cuando tú tienes un perrito, para que no se oiga tan feo, atado con una cadena y la cadena la tienes detenida en una estaca. O sea, cuando no somos verdaderamente libres, cuando no se han rompido esas ataduras, cuando no se han roto esas ligaduras, cuando no hemos rompido lo que se estableció en contra de nosotros, eso es la estaca que mantiene la cadena. Entonces el perrito se emociona y empieza a correr, pero se llega a determinado momento donde la cadena se estiró lo que se tenía que estirar. Y como ya no pudo avanzar más, al perrito la cadena lo jala para atrás y lo hace retroceder. Porque cuánta gente conocemos en Cristo que no ha sido verdaderamente libre y empiezan con un gozo, empiezan a servir a Dios, que esto, que el otro, y van avanzando. Pero ¿qué pasa? Que hubo una área en su vida que no fue completamente renovada por el conocimiento de Dios, que hubo un área en su vida que no fue completamente libertada, o que no quisieron renunciar, que no le permitieron a Dios. Porque cuando tú te rindes a Dios, aunque estemos lidiando con cualquier situación, con cualquier pecado, pero nos mantenemos buscando a Dios, nos mantenemos buscando al Espíritu Santo, Dios se encarga de obrar, porque ahí permanecemos con Él. Pero cuando queremos aparentar, por eso hablamos mucho de las apariencias, queremos aparentar que estamos bien, que somos libres, y el Espíritu Santo nos redarguye y dice, hay una falta de perdón en tu corazón, hay orgullo en tu corazón. Eso es una ligadura, eso es una estaca. Y nosotros decimos, no, nos cegamos en nuestro... Por eso la palabra dice, el Eterno me dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y necesitas que el Espíritu Santo, que es el que escudriña aún lo profundo de Dios, escudriñe tu vida, escudriñe tu corazón, escudriñe tus sentimientos, tus pensamientos, y te diga, Amabeli, todavía hay esta área en tu vida que tengo que renovar, que tengo que transformar. ¿Te acuerdas de esta situación que pasó con esta persona? No la has perdonado realmente. Y tú te avientas el proceso de buscar al Señor en intimidad, en oración, en ayuno, para que esa cadena, esa situación se rompa. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, por eso hemos hablado de cómo ser completamente renovados. Si no pasa eso, tú vas caminando, pero dejaste un área sin arreglar. Y vas caminando. Y para cuando acordaste, te estiraron la cadena y regresaste a la misma condición. Y regresaste a la misma posición. Por eso gente que no quiere reconocer que está lidiando con un vicio, que es una atadura, de repente tú ves que vuelven y caen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no se rompió esa atadura. Y cuando se jaló la cadena, regresaste a la misma condición. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, cuando Moisés se para delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, de parte de Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva y me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón
pretende hacer una excepción y le dice, ok, vayan ustedes, pero déjame aquí los niños y las mujeres. Yo le digo, por conocimiento del Espíritu Santo, las mujeres representan lo frágil, un área no rediseñada. Los niños representan lo inmaduro, esas áreas donde tú y yo no hemos madurado y no hemos crecido, y esas áreas frágiles que no han sido fortalecidas por el poder de Dios. ¿Por qué le dice esto Faraón a Moisés? Vayan los hombres. ¿Qué tipifica esto? Si van los hombres, van a tener que regresar, porque yo me quedé con los niños y con las mujeres. Entonces el diablo dice, ve y celébrale fiesta al Señor. Pero yo me estoy quedando con lo débil y con lo inmaduro tuyo, y eso te va a hacer retroceder. Por eso te digo, ¿sabes qué importante es pasar tiempo en la presencia de Dios para que Él nos redarguya y nos enseñe, nos ministre? Qué importante es ir a la iglesia donde se está ministrando a través del Espíritu Santo, donde el Eterno está hablando por boca de sus siervos y está revelando lo que está pasando para romper esas cadenas, y para cuando el diablo quiera jalarla, tú voltees y le digas, esa cadena ya se rompió y yo no regreso a la cautividad. Entonces, por eso, iglesia, tenemos que empezar a romper. Todos tenemos que romper estas áreas en nuestras vidas. Yo las tuve que romper. Quizá Dios continúa rompiendo lazos que quisieron enviar para detenerme, como dice su palabra. Pero todos tenemos que estar lidiando con estas situaciones. Y hay gente que no lo quiere hacer. Hay gente que quiere vivir de una apariencia, se quiere brincar este paso. Y luego te das cuenta que continúan llorando por lo mismo de hace 10 años. Yo hablaba con una persona y yo le decía, mira, tienes que aprender y tienes que esforzarte y fortalecerte para que tú te pares arriba de eso, arriba de esa herida, arriba de esa situación que pasó. Te pares arriba y continúes caminando. Yo le daba ese ejemplo para decirle, tú ya no puedes seguir detenida por esa situación. Tú ya no puedes, tú tienes que sanar, porque cada que vengan y te toquen la herida, tú vas a llorar. Entonces, la gente se brinca este paso tan importante. Y tú las ves en el evangelio sirviéndole a Cristo y llorando por lo mismo. Y cayendo en lo mismo. Yo una vez, te voy a dar este testimonio, una vez escuchaba a una pastora que sale, y yo me quedaba así como, wow, que sale a predicar fuera. Y ella daba testimonio y ella decía, hay iglesias donde a mí se me invita cada año a visitar esa iglesia cada año. Dice, y me da tristeza que cada año se repite lo mismo. Vine este año y el año siguiente vengo y pasan las mismas mujeres, porque ella iba a conferencia de mujeres, y pasan las mismas mujeres con el rollo que traían el año pasado y el año antepasado. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Dónde está el poder de Dios en tu vida? Y el pueblo de Israel fueron 40 años. No sé cuántas vueltas dieron para que aprendieran esa situación. ¿Te quieres dar otra vuelta en el desierto? Te voy a preguntar yo. Te estoy preguntando. ¿Te quieres dar otra vuelta en el desierto? ¿Quieres pararte delante de la situación y comenzar a romperla en el nombre de Cristo Jesús? Porque es tiempo de que ya la rompas. Sí me ató atrás. Sí me hiciste caer hace tiempo, pero ya no más. Voy a romper por medio de la palabra, por medio de la escritura, por medio de las armas espirituales, de lo que Dios me ha dado,
voy a empezar a romper toda esa acta de decretos, todas esas sentencias que lanzaron en contra mía. Quizá el diablo dijo, va a morir de cáncer, va a morir de tal enfermedad, vas a seguir en la miseria, vas a seguir en la escasez, vas a seguir llorando porque murió tal situación, porque pasó tal cosa, vas a seguir llorando. Y de verdad, iglesia, que es lamentable, porque conozco personas también así, y yo le decía, y creyentes, lo más triste es que son creyentes. Tú conoces a una persona que no conoce a Cristo, ok, está bueno, no conoce el poder de Dios, no lo ha visto obrar en su vida, pero creyentes que tienen toda la vida sirviéndole a Cristo, y te digo, lamentablemente doy ese testimonio, que los veo después de 2 años y con la misma carga que las vi hace 2 años. Y yo le digo, ¿qué pasa, Señor? O sea, sí, me aviento mi prueba, porque a veces es por medio de una prueba que se rompe eso. Me aviento mi prueba, me aviento mi desierto, me aviento mis noches llorando y gimiendo, pero de que me levanto de esa situación, me levanto en el nombre de Jesús. No que cada año dan pena, iglesia. No que cada año platicas, te las topas, y en lugar de glorificar el nombre de Dios con su vida, te das cuenta que continúan cautivas en Egipto. Pero ¿qué pasa si están declarando un Dios poderoso? Si le sirven al Dios que venció a la muerte a la cruz del Calvario. Y tú todavía me sigues hablando de esa situación. Y se nota en el corazón, se nota en su manera de hablar que siguen heridas, que siguen lastimadas, que no han soltado a tal persona, que no han perdonado tal situación, que todavía les pesa lo que perdieron hace tanto tiempo. Cuando Dios dice, perdiste Egipto, pero tienes Canaán delante, la tierra prometida que yo te estoy dando. No, iglesia, hagamos valer el poder de Dios. Y yo le hablo a la iglesia de Cristo para que se rompa toda esa atadura y continuemos avanzando en el propósito de Dios. Continuemos llevando las verdaderas nuevas de salvación a la gente que está bajo esa situación, porque yo ya fui libre del pecado, porque yo ya fui libre de la drogadicción, porque yo ya fui libre de la enfermedad. Ahora yo voy a declarar y voy a mostrar que ese Dios que me salvó, que me libertó, lo puede hacer con ellos también. Yo me vuelvo una puerta, yo me vuelvo una oportunidad para hablarle al mundo de que hay un Cristo que perdona pecados, hay un Cristo que nos da la oportunidad de arrepentirnos, hay un Cristo que nos da la salvación y la vida eterna. Es lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿qué pasa? Que continúan atadas bajo la misma situación de pecado. Continúan habitando en lo mismo. Por eso es primero hay que romper. Por eso yo te hablaba anoche y yo hablaba a la iglesia. Lo importante es lo importante de llevar los procesos en Dios. Se tarden el tiempo que se tarde. No, ahorita queremos ser soldaditos de Cristo en microwave, y Dios no hace sus soldados de guerra en el microondas. No. Dios los hace en la intimidad. Dios los hace en lo secreto. Ahí Dios los forma y los pule y capacita en la guerra. Pero ¿qué pasa? Que queremos ser el soldadito estilo microwave y te paras en el altar a predicar, a profetizar, a dirigir con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de perdón, con un corazón enfermo. Mira, ahí está mi Dios por testigo y las hermanas, que yo desde las niñas de danza, que son pequeñitas, les digo, ustedes tienen que estar orando. Ustedes tienen que estar buscando de Dios, porque ustedes son un canal donde la presencia de Dios va a descender sobre la vida de la gente que está en la iglesia. Y lo que ustedes traigan es lo que ustedes van a transmitir. Por eso te fijas a quién pones en los controles de la música
en la iglesia. Por eso te fijas a quién pones a abrir un servicio. Por eso te fijas a quién va a imponer mano sobre los hermanos. Que porque diezma lo vas a poner a ungir a la gente. Lo siento, andas bien torcido. Si la persona nada más porque diezma ya lo vas a poner a ungir a gente y está bien atado bajo la pornografía, la perversidad, son hombres perversos, pero como el diezmo está bueno, ahí lo pones en un lugar para tenerlo contento. No, iglesia, nosotros somos los que transmitimos. ¿Y qué pasa? Que está operando el fuego extraño, y el fuego extraño termina dándole muerte a las ovejas. Entonces te digo, quieren soldaditos microwave. Llegaron hoy y a ver, y yo sé que Dios hace cosas poderosas, pero hay procesos que nos tenemos que aguantar. Hay situaciones que tenemos que sobrellevar y hay tiempos que sabemos que esperar. Tenemos que esperar tiempos y nosotros no queremos. Nosotros hoy le decimos a Dios, el Padre nuestro, la oración modelo, me dice, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahora la gente le dice, Señor, que lo que yo quiero aquí en la tierra, tú lo hagas. Y sí, la palabra dice que todo lo que yo ate en el cielo será atado en la tierra y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en los cielos y viceversa. ¿Verdad que sí? Pero para que tú logres esto, dice la palabra que primero se te tienen que haber sido dadas las llaves. Y esas llaves Dios no se las entrega a cualquiera. Esas llaves Dios se las entrega al que primeramente se arrepiente, al que busca a Cristo, al que es sanado, al que es restaurado, al que se consagra a Él, al que renuncia a cosas, se las entrega. Y es cuando a través de esas llaves que está en nuestra boca se empieza a manifestar el poder de Dios. Ahora yo ministraba a una persona y yo le decía, mira, para que tú tengas legalidad, para que tú tengas derecho en los cielos, en la tierra y en el infierno, tú tienes que vivir la palabra. Para que tú ganes autoridad, para que nosotros seamos respetados en el infierno, nosotros tenemos que tener autoridad en Cristo. Y para nosotros tener autoridad en Cristo, tenemos que vivir en Cristo. Y tenemos que permanecer en Cristo. Para que se nos sea dada esa autoridad. Y yo recibo esa autoridad cuando le paso los procesos a Cristo en Él. Porque hay gente que no le pasa ni un proceso a Dios, que le ha reprobado todas las materias y quiere andar atando y desatando. Y quiere andar echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque llegó a la iglesia y se emocionó de ver cómo el poder de Dios operaba en los hermanos, en los pastores, en los profetas. Se emocionó y ahora quiere también. Como aquel hombre que cuando vio que echaban fuera los demonios dijo, ¿cuánto me va a costar? Por eso hay tanta gente pervirtiendo el evangelio con el dinero. ¿Cuánto me va? Aquel hombre quería pervertir el evangelio con el dinero. Le dijo a los discípulos, a los apóstoles, ¿cuánto me cuesta eso? Para yo también reprender los demonios y echarlos fuera. Y le dijo, no, el reino de los cielos no se gana así. No es con dinero, no es con hipocresía, no es con andarle lambisconeando a los pastores. I'm sorry for you. El reino de los cielos no se gana así. El reino de los cielos se gana de rodillas, bajo la cobertura de Cristo, ni siquiera del pastor, bajo la cobertura de Cristo, en humildad, en obediencia a Cristo, así. Entonces, cuando eso pasa en nuestras vidas, cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a Dios de esa manera, empieza el Espíritu Santo a libertarnos de todas esas cadenas, de todas esas maldiciones, de todas esas ataduras que están en nuestro corazón, que nos impiden amar, que nos impiden disfrutar la gloria de Dios, que nos impiden retener esa gloria. Por eso el Eterno les llama odres vacíos, odres rotos, que nos impiden que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque están culto tras culto, discúlpame, y salen y continúan igual.
cuando a mí se me enseñó que si yo voy a una iglesia donde está operando el poder del Espíritu Santo, donde habita la presencia de Dios, yo salgo renovada y salgo transformada. Porque ahí está el Dios vivo, buscando a los muertos para revivirlos. Porque todos llegamos bien muertos a la iglesia. El problema no es que llegues muerto a la iglesia. El problema es que continúes muerto después de estarte congregando no sé qué tantos años y después de estar en esa silla escuchando predicación tras predicación y continúes igual. Ese sí es el problema. Entonces Dios quiere hablar a nuestro corazón, esa condición, para empezar a romper eso. Porque aunque la palabra tú digas, ¡ay, qué fuerte! Dios está reparando a través de esta palabra los odres. Dios a través de esta palabra nos está haciendo una concientización, está hablando a nuestra conciencia, porque necesitamos recibir esta palabra. Necesitamos ser redargüidos por el Espíritu Santo y decir si es cierto. Es de valientes, no creas que es de cobardes, no, es de valientes reconocer. Y digo, es cierto que cuando a mí se me habla de tal persona, yo todavía siento algo en mi corazón que no debe de estar. Es de valientes decirle, mira, Señor, yo sentí esto y yo sé que eso no es bueno. Sácalo. Eso es lo que hacen los valientes. Dios está esperando que tú le reconozcas. Y ya una vez revestida de Él, vámonos al consejo de la palabra, porque fíjate muy bien, es hablando por medio de la palabra que provoco que se manifieste a través de mí la vida que Dios quiere. O sea, ¿cómo voy a romper todas esas situaciones, pastora? A través del conocimiento. La Biblia tiene la respuesta a todo. Estás en una enfermedad. Yo le digo a la iglesia, una persona enferma. Iglesia me refiero a las ovejas. Mira, hermana, vaya a su Biblia. Busque versículos de sanidad. Escríbalos. Péguelos en su cuarto de guerra, en su habitación. Y declare esos versículos. Declare, ahorita te voy a decir por qué es lo importante de eso. Apréndaselos de memoria. Ore por ellos. Declárelos en su vida. Viene la oveja después. ¿Lo hizo? No. Ay, no, fíjese, pastora, que no he tenido tiempo. Le digo, bueno, hasta quieren que eso les haga uno. Y no te estoy hablando algo que no he pasado, lamentablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia continúa avanzando con los que verdaderamente quisieron avanzar. Y esas personas continúan en la misma condición. Dios te da una estrategia de guerra. Mira, el martes nos gozábamos tremendamente y las ovejas que están ahí lo pueden confirmar. Porque el Espíritu Santo empezó a hablar a la vida de cada persona y le decía, hermana tal, usted va a guerrear así, tal, así, tal situación así. Te está dando la estrategia de guerra y todavía no la ponen en práctica. Ahí está la hermana Betty, mira, gloria a Dios. Porque, ¿verdad, hermana? Que recibimos esa palabra. Yo me gozaba porque decía, qué importante es que el Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos mueva en el camino y en el propósito de Dios para continuar avanzando. Mira, ahí también está Marilu. Para continuar moviéndonos. Pero se las das y todavía les da flojera. Les entregas, ahí está mi bocina. Les entregas el arma cargada, lista para disparar. Y todavía llegan y la guardan en un cajón. Y luego todavía se quejan que Dios nunca hizo nada. Dios no quiere esos parásitos en la iglesia. Discúlpame. ¿Por qué? Porque a través de su vida solo están reflejando a un Dios que le falta poder y que le falta carácter. Y al Dios que yo le sirvo no le falta ni poder ni le falta carácter. Porque lo que se determina hacer, lo hace. Aquí dice a través de David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando yo estoy dispuesta, Jehová cumple su propósito en mí. Aunque me meta en tremenda prueba,
para hacerme libre, lo que estoy segura es que no me va a dejar morir en esa prueba, aunque me duela. O sea, en enero llevé una situación tremenda en mi vida, 40 días me duró eso. ¿Y sabes qué me dijo el Eterno? Ahí murió una Mabel y se levantó otra nueva. ¿Me dolió? Sí me dolió. Pero continúa adelante. ¿Para qué? Para que Jehová continúe el propósito en mi vida. Y Dios todavía, este Dios complaciente del que yo te he hablado, te habla de esa manera. Mira, su Espíritu Santo revelándose a la vida de la gente. Hazle así, así, así. Y no quieren continuar. Iglesia, a Dios no le falta poder. Lo que pasa es que nosotros le estorbamos a Dios. Sí, nosotros le estorbamos a Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos paramos a impedir que el propósito de Dios se cumpla en mi vida cuando quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando quiero hacer las cosas como a mí me parezca. Cuando el Eterno me dijo es así, yo le digo no, es así. Ok, entonces Dios dice hazlo a tu manera. Mira, para honra y gloria del Eterno te voy a decir algo que me pasó hace poco. Orábamos por una persona para que fuera sana. Esa persona ya no está en la iglesia, se fue de la iglesia. El Eterno me dice, Amabel, y yo la quería sanar, pero ¿dónde está? La gente no permanece en los procesos. A la gente no le gusta batallar. La gente no quiere pasarse ese tiempo que se tiene que pasar en el horno de fuego para que el barro se cueza. No. Prefieren seguir caminando con esa sentencia sobre sus vidas. Prefieren seguir arrastrando esas cadenas, esas situaciones. Pero ¿qué Cristo está reflejando? ¿A qué Dios tú estás sirviendo? Tú aquí dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo primero que para que eso se cumpla, yo voy a empezar a romper. Y ya te dije cómo se rompe a través de su Santo Espíritu y da la palabra. Yo le decía a esta persona que hoy me tocó ministrar, fíjate, desde temprano ya estábamos con esta palabra. Amén. Así es, dice la hermana, le digo que fuimos tremendamente bendecidos. Y fíjese, ahora yo le decía a esa persona, te lo digo para honra y gloria del Eterno solamente y me cubro con su sangre preciosa porque no creas que yo busco otra cosa. Pero nada más para que tú veas la gracia y la misericordia de Dios que continúa hablando a nuestra vida. Oraba por esa persona y me decía, dile que es tiempo que se levante en oración de guerra. Y esta persona va empezando a caminar en el Eterno. ¿Cuáles son las oraciones de guerra? Cuando yo establezco la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios rompo una situación y establezco otra. Y es lo que estamos haciendo en esta noche. Por medio de la palabra de Dios rompo una situación y establezco otra. Entonces yo le decía, mira, la palabra más clara que te voy a dar es la que está en el libro de Colosenses, versículo 2, 14 y 15, que dice que en la cruz del Calvario fueron abolidas, destruidas, aniquiladas. ¿Qué otra palabra te doy para que me entiendas? Toda acta de decretos, toda sentencia de decretos en contra mía. O sea que la cruz del Calvario, a los planes que Satanás tenía en contra de mí, ya la destruyó. O sea, un ejemplo, viene Satanás y dice, mira, aquí está el acta de decretos de lo que yo quiero establecer sobre la vida de Amabel. Y Jesús le dice, la recibe, pero hay un problema. ¿Cuál problema? Cancelada, ahí está, fue cancelada. ¿Cuál problema? Que Amabel descubrió, se entregó, buscó a Jesús y está cubierta por su cruz, porque es la cruz, el sacrificio que Dios hizo, por el cual somos justificados, no hay otro, ni porque seamos buenos, ni porque diezmemos, ni porque ofrendemos, ni porque soy el que más da a la iglesia. Olvídate si crees que tus ofrendas y tus diezmos te van a llevar a eso, olvídate.
es la cruz del Calvario por la cual somos justificados. Y para estar en la cruz del Calvario tenemos que estar rendidos ante Cristo. Entonces dice, se rindió a mí. Él toma esa acta de decretos, esas sentencias, y las cancela en la cruz del Calvario. Las lleva a la cruz, clavadas, donde pagó el precio por todas ellas. Y me hace libre. Ahí es donde yo soy libre. Entonces ya vamos a ese punto. Ahí es donde yo soy libre. Pero que empleamos la palabra y el conocimiento de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Mira, yo sé, por eso tenemos que estudiar la Biblia, por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que hasta memorizar la Biblia. ¿Pero para qué? Para emplearla en el momento preciso y adecuado, y con autoridad y denuedo, con legalidad. Entonces, ¡pum!, ya fue a la cruz del Calvario esa acta de decretos. Esas sentencias fueron canceladas, derrocadas, destruidas, saldadas. Fueron saldadas, canceladas. Como cuando le pones a una deuda, pagado. Así fue, pagado. Bueno, ¿ahora qué sigue, pastora? Si ya rompí con esa acta de decretos, con esas sentencias que se habían establecido sobre mi vida, ¿qué continúa? Ahora voy a establecer el reino de Dios, los planes de Dios en mi vida. Voy a bajar los diseños de Dios en mi vida. Voy a caminar el camino en el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo? De la misma manera, empleando la palabra. Dios me dijo que a través de su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Dios me dice que yo quiero que haga esto, y empiezas a caminar, declarando, declarando, declarando. Y verás, iglesia, como todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida te serán añadidas. Mira, la palabra me enseña algo bien tremendo, que yo no voy a perseguir las bendiciones, sino que las bendiciones me perseguirán a mí, vendrán a mí. ¿Por qué? Porque voy en el camino correcto. Y como yo voy caminando en el camino que Jesús estableció sobre mi vida, esas bendiciones me alcanzan, me comienzan a llegar, comienzan a llegar a mi vida. Pero yo voy, ojo iglesia, por el camino correcto, para que tú dejes de estarte afanando, andar atrás de la bendición. No, ve por el camino correcto que Dios ha establecido sobre tu vida y empieza a recibir esas bendiciones. ¿Qué es lo que yo voy a establecer? Porque te hablé que primero tenemos que romper el acta de decretos, las sentencias que se establecieron en contra de mí. Ahora yo voy a establecer lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Ahora yo lo voy a establecer. ¿Cómo lo establezco? Por medio del diseño que Dios habló. Dios dijo que Amabeli es una mujer así, 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 con propósito, con revelación, con dones, con talentos, con ministerio. Dios dijo que iba a usar la boca de Amabeli como esto, como aquello, porque se ríen de mí, pero es cierto. Yo les digo, miren, yo el don no lo tengo en las manos, yo con las manos no puedo. A mí el don me tocó predicar, ¿verdad? Entonces Dios dijo eso y yo lo empiezo a establecer sobre mi vida. O sea, el diseño, la Amabeli que Dios creó, le empiezo a establecer. Lo que Dios dijo que iba a pasar, algo bien importante en lo que tú y yo nos tenemos que mantener y aprender a mantenernos. Te estoy diciendo, establecer lo que Dios dijo que iba a pasar en mi vida. O sea, yo estoy en esa situación. Pero Dios me dijo, aunque sea la más tremenda que estemos pasando, Dios dijo que yo no iba a morir en ella. Tú declaras, no moriré, sino que viviré. Esto no vino para muerte, sino para vida. Esto solamente empiezas a declarar. Dios dijo que yo iba a ser bendecida. Dios dijo que me iba a entregar un carro. Ahí podemos aplicar cuando viene de parte de Dios. Dios dijo que quiere que sea prosperada. Dios dijo que quiere que yo sea sanada. Dios dijo que quiere que reciba tal bendición. Y empiezas a soltar la palabra tú. Lo que Dios dijo que iba a pasar en tu vida. Dios quiere que yo... Y empiezas. O sea, ¿qué estás haciendo? Estableciendo el reino de Dios en tu vida.
Y cuando tú empiezas a hacer esto, empiezas a establecer el diseño en tu vida y lo que Dios dijo que iba a pasar a través de tu vida o iba a suceder en tu vida, hablando de hechos, todo se empieza a materializar. O sea, que todo se empieza a formar en la tierra. ¿Por qué? Porque hubo un hombre y una mujer de fe que comenzaron a caminar bajo la palabra de Dios, porque es bien importante vivir bajo la palabra de Dios. Empezaron a caminar bajo la palabra de Dios. Es que salieron leones. Estoy bajo la palabra y Dios se encarga de cerrarle la boca a los leones. Es que se levantó un fuego impetuoso. Dice la palabra en el libro de Hebreos que por medio de la fe apagamos esos fuegos impetuosos. Es que estoy bajo la cobertura de la palabra. Uno mayor que yo y uno mayor que el adversario está peleando por mí. Me tiene cubierta, me tiene protegida. Y continúo caminando bajo la palabra. Pero ¿qué hace todo esto? Que yo me vuelva efectiva. Que yo me vuelva efectiva en el reino de los cielos, que es lo que Dios está buscando. Dios busca que la gente camine en su poder. Dios busca que la gente se mueva a través de su gloria. Dios busca que la gente lleve su presencia a esos lugares donde hay muerte. Llevas la presencia de Dios, hay vida, empiezan a ocurrir milagros, empieza a haber sanidades, empieza a haber transformaciones en nuestras vidas, en las vidas de las personas que reciben esa palabra. Cuando una palabra viene de parte de Dios, por medio de su Santo Espíritu, no importa quién la diga, esa palabra va a dar fruto al 100%. Y es como tú empiezas en tu corazón. Mira, hace días una persona, y gloria a Dios, le doy la honra y la gloria a Dios que lo hizo, porque yo andaba bien desanimada, no te voy a decir que no. Yo sigo caminando, pero no te voy a decir que en el camino me llega el cansancio y me llega el desánimo. Que en el camino me aviento mis lagrimitas y caigo y me vuelvo a levantar. No te voy a decir que no. Y la semana pasada una persona me manda un mensaje a través del Facebook y me dice, da testimonio, y lo digo para honra y gloria de Dios. Y me dice que desde que empezó a recibir la palabra, ella ha visto un cambio en su vida. Ella ha estado más tranquila, ella ha tenido más paz, ella se siente diferente. Y le digo, le damos primeramente toda la honra y toda la gloria a Dios, porque yo sé que lo que yo vengo a establecer sobre tu vida no es mío, sino de Dios. Entonces toda la honra, todo mérito y toda gloria es para el Señor. Pero le digo, gracias por decirme eso, porque lo necesitaba, sí lo necesitaba. ¿Por qué? Porque dices, vale la pena que aunque me sienta como me sienta yo, continúe haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Me doy cuenta que, de cierta manera, ¿verdad? No es que quiera alimentar nuestra carne, pero sí que nos empuje a seguir en el propósito. Que vale la pena el esfuerzo que uno hace. Entonces Dios quiere establecer esto sobre tu vida. Pero te digo, hay situaciones que vamos a tener que enfrentar, que vamos a tener que pasar. Te digo cómo yo me sentí hace días. Y el Eterno viene y me habla y me dice, hey, no dejes que las aguas te turben. Porque la palabra dice en el libro de Isaías que el fuego y la llama del fuego no arderá en ti, ni las aguas te anegarán, te ahogarán. Vas a pasar. Yo te puedo decir que yo sentía las aguas en el cuello, pero no me estaban ahogando. Entonces vamos a tener que enfrentar esas situaciones. Pero vamos a salir adelante, sí lo vamos a hacer. A través de cada prueba, Dios va a establecer su victoria. Pero yo continúo caminando en esperanza, creyendo que Dios es fiel y yo recibo lo que Dios quiere para mi vida. Pero esto que te estoy diciendo lo tienes que establecer. ¿Por qué?
Porque yo no quiero que seas un creyente que cuando el diablo te jale la cadena, te haga volver al mismo lugar. Tú dices, wow, gloria a Dios, voy en el número 5. Hablando un ejemplo. Wow, gloria a Dios, he avanzado hasta el número 5. Qué bueno. Pero la cadena no se ha roto. Y cuando Él te la jala, cuando Él te jala esa cadena, tú vuelves al 0. Tú vuelves a la misma posición de antes. Tú continúas viviendo bajo la misma condición. ¿Y qué pasó? Con lo que del 0 al 5 recibiste. Que eres un odre vacío y no lo retuviste. I'm sorry for you. Pero no estamos... Lo que yo estoy aquí te dice que Dios lo va a reparar. Dios lo va a establecer sobre tu vida. Pero tú tienes que aventarte ese tiempo con Dios. Tú tienes que caminar en el propósito de Dios, no en tu propósito. Tú tienes que caminar como yo le decía a esta persona. Las cosas se hacen a la manera de Cristo, no a nuestra manera, no como nosotros querramos. Hay gente que cree que porque le avienta el diezmo al Señor, ya. Que porque esto, que porque aquello, que porque allá, ya le hicieron. No, mi hermano. Nuestra verdadera condición se refleja en nuestro diario vivir. ¿Qué se está reflejando en tu vida? Que eres libre, que si estás batallando con situaciones, que si estás luchando, que si has caído pero te vuelves a levantar y continúas adelante, o que continúas atada. ¿Por qué? Porque cuando te jalan la cadena, vuelves a la misma posición. Y Dios no quiere eso. Dios te está dando en esta noche la estrategia, los pasos a seguir para que tú seas verdaderamente libre y empieces a manifestar el poder de Dios a través de tu vida. Primero empiezo a romper. Ya te voy a dar el resumen para allá, yo creo. Yo sabía que nos íbamos a extender porque te digo, en la iglesia di la primera parte y luego Él me da la segunda y luego me dice, vas a hacer las dos, y le digo, es como, yo sabía que iba a ser larguita esta enseñanza. Pero bueno, gloria a Dios, el que quiere aprender lo hace. Entonces lo primero es que voy a empezar a romper. Y recuerda que todo se hace bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios con Jesucristo, bajo la cruz del Calvario. No va a haber otra cosa. Mira, puedes irte a esconder abajo de la falda de tu pastor, de tu pastora, perdón, porque no nací decirlo. Atrás de ellos no pasa nada. Tienes que estar bajo la cobertura de Cristo. Entonces, empiezas a romper todas esas ataduras. Por eso te hablaba desde un principio de cómo peleamos, ¿verdad? Tú puedes verlo, eso desde el comienzo. Empiezo a romper a través de esa arma, de esas armas que Dios me ha dado. Empiezo a romper esas sentencias sobre mi vida, esas ataduras, esas ligaduras, esos decretos, esas maldiciones. Lo empiezo a romper todo. Después de eso, empiezo a establecer los planes, el diseño, lo que Dios dijo sobre mi vida. Y después de eso, ya el Eterno se encarga, de manifestarlo en la tierra. De que todo eso que se declaró cuando tú empezaste a establecer los planes de Dios sobre tu vida, se comiencen a materializar, se comiencen a ver en la tierra de una forma notoria, de una forma real. ¿Por qué? Porque te aventaste aquellos dos procesos por medio de la fe, creyendo en la palabra y declarando la palabra, peleando a través de Jesús. Y el Eterno dice, pasó el 1, pasó el 2, el 3 me toca a mí, que es empezar a establecer en la tierra mi reino y mi dominio a través de ella. Por eso es que las ligaduras se van a empezar a romper en el nombre de Jesús. Por eso que lo que quiso venir en contra de tu vida, yo creo que sí te di todos los puntos, sí. Va a empezar a deshacerse y va a comenzar a materializarse. Porque hay un tiempo que declaramos la palabra y tú la declaras aunque no veas nada.
Y tremendo cuando tú la declaras, cuando todavía tú ves todo en contra y tú sigues declarando esa palabra. Ese es un tiempo de guerra, pero se va a llegar el tiempo donde el Eterno va a empezar a obrar. Mira, tú vas a pasar ese tiempo de prueba, el tiempo señalado de Dios, pero se va a acabar ese tiempo de prueba. Y después del tiempo de prueba viene el tiempo de recompensa, donde lo que tú estuviste peleando en lo secreto, donde lo que tú estuviste peleando de rodillas, donde lo que tú estuviste gimiendo con lágrimas, con dolores de parto, con un corazón quebrantado, delante de la presencia de Dios, se comienza a ser presente en la tierra. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, iglesia. Pero aquí no hay atajos y aquí no hay sustitutos, porque los sustitutos te van a llevar a la muerte. Necesitas el fuego del Espíritu Santo. Pastora, ¿y si uso el fuego extraño? Prepárate para que te den matarile y te llevamos flores por andarle haciendo caso a esos espíritus inmundos. I'm sorry for you. Aquí no hay sustitutos, aquí no hay atajos, aquí hay obediencia, por donde se debe de caminar, por donde debemos de continuar, en el nombre de Jesús. Entonces espero que esta enseñanza nos haya bendecido y enriquecido a través de la palabra, porque nuestros ojos espirituales necesitan ser abiertos a estas dimensiones para poder alcanzar esos propósitos. Entonces no me quiero ir, aunque me extienda un poquito más, sin antes orar en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios continúe dándonos la fuerza y nosotros sigamos adelante caminando hasta recibir cada recompensa y cada bendición que Él dijo que iba a soltar en nuestras vidas. Porque hay bendiciones que llevan mi nombre y que Él va a empezar a soltar. Hay bendiciones que yo tengo que estar profetizando en mi vida para verlas en mi siguiente temporada, para que sean la siguiente cosecha. O sea, tú ahorita piensas que no estás haciendo nada, pero estás profetizando la palabra, estás sembrando esa semilla. La siguiente cosecha es la manifestación de lo que tú sembraste en lo secreto, de lo que tú peleaste en lo secreto. ¿Y qué necesitamos? Pues fuerza, fortaleza en medio de nuestra debilidad, ¿verdad? Vamos a orar. Y yo le pido que todas las guerreras de oración se unan conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre, tú continúes hablando, Señor, a nuestras vidas. Tú continúes hablando, Señor, a nuestros corazones. Que continuamos recibiendo, Señor, la enseñanza y el entendimiento correcto para seguir andando en el camino correcto, Señor, y enfrentar cualquier situación que quiera venir a debilitarnos o cualquier situación que nos quiera tener atadas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Padre, en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo y de la fe, declaramos que es tiempo que esas cadenas se rompan. Que no importa si fueron 10 años, Señor, lo que esa cadena la tuvo cautiva, la que la tuvo presa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu palabra se establece ese tiempo de rompimiento, Señor, en nuestras vidas y en la vida de cada persona, Señor, que la recibe y se manifiesta tu poder, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso declaramos, Señor, que esa cadena se rompe y que continuamos adelante viendo y estableciendo el dominio que tú, Cristo, tienes sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pido que amplíes nuestra visión, Señor, para poder ver el objetivo, el propósito con claridad, y eso nos dé fuerza y empuje para continuar adelante caminando. Y en medio de la situación que no entendamos, nuestro corazón se mantenga firme creyendo que es parte del propósito, que es parte del camino, que es parte del proceso en el nombre de Cristo Jesús, y yo pueda seguir caminando trayendo un aceleramiento, Señor, a mi vida, a nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que unjas nuestras vidas con ese aceite fresco
ese aceite ungido en nuestra cabeza y derramado sobre nuestro cuerpo, que va a hacer y que va a ocasionar que todo lo que el diablo lance en contra nuestra, llámese mentira, llámese difamación, llámese calumnia, que no importa lo que quisieron levantar en contra de nosotros, se resbale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque sabemos que somos hombres y mujeres con propósito divino en el nombre de Jesús. Y que esas artimañas, que esas mentiras del diablo no van a venir a paralizar tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, porque sabemos que todo sufrimiento ha valido la pena y que tú tienes para nosotros y has establecido en nosotros un nuevo amanecer, un tiempo de cambio, un tiempo de honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sellamos esta palabra con tu sangre preciosa por medio de tu Espíritu Santo y declaramos que nuestros ojos verán cómo se comienza a materializar la palabra que tú hablaste y que tú estableciste sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, que toda enfermedad es cancelada, que es tiempo, que se llegó el tiempo que esa enfermedad se vaya, Padre, que toda situación, que toda prueba, a la prueba se le acabó el tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos la honra y te damos la gloria, porque si salimos vivos de ese horno de fuego, solamente fue por tu presencia, por tu gracia y por tu misericordia, porque en medio de ese horno permaneciste con nosotros, Padre. En medio de esa situación permaneciste con nosotros, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra y te damos la gloria solamente a ti, Jesús, solamente a ti, porque por medio de tu Espíritu Santo y por el poder que se nos ha sido dado a través de la cruz del Calvario y de tu nombre, Señor, podemos hacer las cosas mediante tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mira, damos las gracias a Dios, porque yo sé y le pido al Señor que Él continúe revelándose a tu vida, que Él continúe estableciendo su propósito en tu vida y que tú seas una oveja del Señor. ¿Por qué te digo una oveja del Señor? Porque escrito está que las ovejas del Señor escuchan la voz del buen pastor, que es Jesús, y le siguen. Yo creo firmemente que Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. Y si tú eres oveja del Señor, vas a escuchar la voz de Dios y le vas a seguir. ¿A dónde? A donde Él te quiera llevar. Pero a donde Él te lleve, vas a tener un encuentro genuino con Él y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y cómo tu vida está siendo transformada y sigue siendo transformada porque la boca de Jehová lo habló en el nombre de Jesús. Entonces yo anhelo en el nombre de Jesús y por medio de su Espíritu Santo que tú seas una oveja del Señor, para que tú veas que la palabra que te estamos dando no la buscamos torcer, no. ¿Sabes qué buscamos por medio de esta palabra? Enderezar el camino, porque Cristo viene pronto, mi amado. Dios está hablando a la iglesia, porque su Hijo está por venir por su pueblo, y Él no quiere que nadie perezca y que nadie se quede. Él no quiere condenar a nadie. Por eso nos está mandando a pararnos y a enderezar las veredas torcidas por medio de su palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo y por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No es mi intención ofenderte. Si cuando yo digo una de estas situaciones te molesta, sino es que llegues al conocimiento de Dios, recibas la palabra, entiendas que no es a tu manera que se conquiste el reino de Dios, que no es a tu manera que vas a obtener la victoria. La victoria que Dios estableció sobre tu vida, mujer y varón de Dios, la vas a establecer por medio de su palabra,
por medio de sus indicaciones y por medio de sus estrategias de guerra. No hay otra. En Dios no hay sobornos. Los pastores se dejan sobornar. Los evangelistas, el hombre en general se deja sobornar. Dios no lo hace. A Dios no le vas a callar la boca, porque Dios lo que ve es tu alma. Porque Jesús lo que ve es tu alma. Y Él quiere que seas salvo. Él quiere que seas vivo, realmente vivo. Este Dios maravilloso no se deja sobornar por nosotros, ni siquiera por mí. A mí me quebranta una y otra vez cuando voy de una manera equivocada. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, porque su anhelo es que nadie se pierda. ¿Ok? Entonces sigamos adelante, iglesia, rebaño del Señor. Continúen creciendo, continúen multiplicándose a través del Espíritu Santo, como Dios quiera. Decir, ay pastora, yo no quiero tener hijos. No, multiplícate en el eterno, que por medio de ti nazcan más ovejas, porque tú eres una oveja sana, ¿verdad? Entonces tú vas a parir otra oveja y esto es lo que ocurre. Por eso te digo, pero que continúes adelante en el conocimiento de Dios, recibiendo la palabra de Cristo y estableciéndola en tu vida, en el nombre de Jesús. Nos vemos mediante la siguiente transmisión, que si no me equivoco es el sábado a las 11 de la mañana. Siempre me quedo pensando porque a veces hasta se me olvida qué día ando. Pero yo creo que es el sábado, Dios mediante, si Dios nos permite, el sábado a las 11 de la mañana en nuestro programa radial Conquistando a las Naciones. Descansen, confíen en la promesa de Dios, descansen en su palabra y sigamos adelante en el nombre de Jesús.